Hola, les saluda Claudia Montes en una edición más del proyecto de historia oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Es un gusto compartir este espacio dedicado a visibilizar las historias de los migrantes mexicanos en la Gran Manzana. Hoy tenemos en el estudio al invitado más joven en la historia de este programa, el talentoso guitarrista Sergio Ramirez. Estudiante de posgrado en Purchase Jazz 2025 y orgulloso egresado de la Manhattan School of Music en 2022. Sergio tiene 23 años y 13 años de experiencia en la música. Ha colaborado con ensambles de talla mundial, llevando desde estilos tradicionales mexicanos hasta el jazz, el blues y mucho más, a escenarios como Symphony Space, el Museo del Barrio y hasta el Mondavi Center en California. Sergio, gracias por acompañarnos. Hola. Thank you for having me. Gracias. Claro que sí. Para comenzar, ¿podrías contarnos sobre tus orígenes? Sí, así que soy, I'm Mexican American. I'm Mexican American. I was born in the Bronx, and I lived here my whole life. Lived here my whole life. My father is from Puebla, Mexico, from the city, and my mom is from California, but her family is from Sonora, so el norte, el centro. Sí, sí, So sí. we got like pozole and semitas, you Ay, know, qué rico. and it's delicious. It's delicious. Qué delicia. Yeah. No, increíble. My mom makes the most incredible food like ever. Ay, qué It's rico. amazing. Oh my god. Yeah. Estoy en la maestría ahorita, pero cuando voy a casa en el Bronx siempre hay algo delicioso, ¿no? Ay, qué bueno, algo esperándote. Sí, pero sí, no, I mean, I'm a Mexican American kid from the Bronx here. I've been playing music for quite a while. We've collaborated as well with like other projects, with like Arturo Farrio and all that. Yeah, no, I grew up in a rather diverse neighborhood in the Bronx. It's right next to Little Bangladesh. Oh. Yeah. Okay. So like growing up, my elementary school was full of kids from all over, like different parts of like East Asia, kids from like Pakistan and Yemen and Bangladesh, and you know, a couple Mexican kids, just a lot of like black and brown kids. Nice. You know, Really multicultural. very multicultural. Yeah, and it was just great, just a really great place to grow up. Yeah, love it. Wonderful. Yeah. Well, tell us what inspired you to pick up the guitar, and at what age, and when did you know that that's something that you wanted to pursue professionally? Yeah, so, you know, being from a Mexican family, from a Latino family, you know, like, there's music everywhere. You know, you just grow up surrounded by the sound of guitars and singing and trumpets and violins, whether it's mariachi or like other folkloric things, boleros, Juan Gabriel, you know, all that, you know. Yeah. The good stuff. Yeah. I wanted to be like Slash, you know, and then I ended up like begging my parents. Like around 8, I was like begging my parents for lessons and a guitar, and they put me in the Mariachi Academy of New York because it was free of charge, a great program, and it was, you know, like coming from, you know, an immigrant family and everything, you know, like you take whatever opportunities you can get, you know, and I ended up loving it and had an amazing time there learning the instrument. That's more or less how that kind of began. And as far as professionally, around when I was 12 was when I met the group that I mainly play with right now, the Villalobos brothers, and I met them at a house concert. We had mutual friends. We have mutual friends that at the time were also at the Mariachi Academy, and they saw that I was like exploring the instrument by myself. They were like, "Hey, this guy, we know this guy. His name is Humberto Flores. You know, incredible guitar player, classically trained, did the whole classical thing in Milan. You know,
and man, he plays with these guys. They're great. He should come to a concert, see what's up. And I saw their band playing, and when their first note hit, very original, different music. It was the first time I'd seen, I think, people that looked like me doing something that was completely different and original musically. And not knowing it then, but like looking back, that was the moment when I was just like frozen, staring, and just like taking in all the music. And something moved inside me, and I was just like, this, I want to always and only do this. Yeah. That's beautiful. That's really beautiful. So then you went to the Mariachi Academy for a while, and I will fast forward just a little bit, and I'll ask you this en español. Si al ser un estudiante universitario de primera generación, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los desafíos y oportunidades únicos que enfrentaste en tu camino? Pues bastante fue, económico, y encontrar oportunidades en cómo aprender la guitarra y la música e ir eventualmente a Manhattan School Music para mi bachelor's, para hacer mi bachelor's. Yo siempre supe que para ir a la universidad iba a ser por beca, con becas. Siempre era like, con la idea de eso. Así que fue bastante practicar y prepararme con mi maestro, Humberto. Además de estar tocando con los hermanos Villalobos y todo eso, era bastante esfuerzo de mi familia y sacrificio de bastante gente, de mis hermanas también y todo. Wow. Like, fue un group effort. Un esfuerzo en común. Exacto, sí. Sí, muchas, we were just like a team. Y para mis audiciones, estuve ahí 10 horas todos los días ahí en mi cuarto ahí, practicando ahí Bach y todo eso, y entré a la Manhattan School Music con una beca casi completa. Y fue por eso, siempre sabiendo que scholarships, that's how, because there's no other way, yeah. Bueno, Sergio, gracias por compartir con nosotros. Vamos a tomar una pausa y al regresar hablaremos de tus colaboraciones con otros artistas. Vale. Estamos de regreso en un episodio más del proyecto de historia oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Yo soy Claudia Montes y el día de hoy estamos conversando con el músico Sergio Ramirez. Hola. Hola, Sergio. Háblanos un poco más sobre tu experiencia tocando con los ensambles, los Villalobos Brothers y la Afro-Latin Jazz Orchestra, y qué has aprendido con ellos. Sí, por supuesto. He estado tocando con los hermanos Villalobos desde los 12 años, desde el 2012. Y fue porque le pedí a mi maestro, Humberto, quien fue fundador, like, founding member de ese grupo. Le pedí que me enseñara algunas de las canciones que escuché cuando los vi por la primera vez. Y dijo, ok, muy bien, Pijul, San Lorenzo. Ok, great. Y me las enseñó y las toqué y le gustó. I was basically like a carbon copy of his part. So le pidió a los hermanos que me escucharan. I was like, okay, great. Do you want to play with us at Symphony Space? Dije, ok, yo no sabía nada de los venues ni del music scene en Nueva York. Dije, ok, va a ser como en un auditorium o algo. Para mí era un auditorium de la escuela, ¿no? Sí.
Y así empezó eso. Y desde entonces me han pedido tocar más con ellos. Cada vez más empecé a viajar con ellos a los 15 años, en 2015, durante mi segundo año de la preparatoria. Ajá, la prepa, yeah. Y para entonces toqué una vez con ellos, pero con Arturo Farril en el Museo del Barrio. Y porque Humberto se tuvo que ir a México por algo personal y yo me supe las canciones, casi todas que tenían en su catálogo de música, así que me pidió, hey, ¿podrías tocar esto? Dije, ok, y ahí fue donde where I met Arturo. Y ahí fue más o menos cuando empecé a tocar con él un poco más. Y algunos años tocamos en Power Station, ahí para un álbum, el Fandango at the Wall. Fandango at the Wall, sí, yeah. We're both on that. Sí. Y después de eso, algunos años me pidieron tocar en los Shapeshifter Sessions, que fueron parte de Virtual Birdland. Y recientemente, el año pasado, grabé con Arturo para un upcoming album project. Y en St. Anne's Warehouse también, con ellos ahí en Brooklyn. Sí, pero desde los 12 años estoy tocando con diferentes grupos, diferentes estilos. Presentándote en diferentes Claro, lugares y teatros y venues. Y sí. hablando de eso, ¿hay algún lugar, un festival o algún concierto que tengas así muy presente o que te haya impactado de alguna manera especial? Sí, algunos sí, con los hermanos Villalobos. Recientemente, el más reciente, tocamos en el World Trade Center. En el nuevo Perlman Performing Arts Center, de parte de la inauguración de ese espacio que acaba de abrir, de parte del Refuge Concert Series. Y con Arturo y con su banda en St. Anne's Warehouse creo que ese fue el más wow, estuve ahí con Regina Carter y todo, wow, dije, oh my god, están aquí mis idols, ¿no? Qué increíble. Sí. Y bueno, hablando de ídolos, ¿cuáles crees que sientes que han sido tus principales influencias musicales? Bastantes. Como toco mucha música diferente, en el funk y en el jazz y en lo mexicano y bastante, y el blues y todo eso. Por supuesto, mi maestro Humberto él tiene su estilo también propio, y cuando toco, sale eso, ¿no? Me encanta Mark Lettieri de Snarky Puppy. Lo que hace él me encanta. Corey Wong también en jazz. Wes Montgomery, Grant Green, Julian Lage. Me encanta Julian Lage. Creo que de todos, Julian Lage es especialmente ahorita, una influencia gigante. Mi maestro ahorita en Purchase College, Pasquale Grasso, él es mi maestro ahorita, y él, oh my god, increíble, un maestro y músico increíble. Sí, pero de diferentes estilos, sí. John Mayer también, todos ellos, Nile Rodgers, todos ellos, sí. No hay límites. No, es que hay tanta música que explorar y apreciar. Claro. Sí, así que escucho de todo, me gusta de todo. Sí. Y a través de la enseñanza o a través de tus presentaciones, ¿has sentido que el arte pueda ser un vehículo para crear conciencia o para promover? Por supuesto, sí. Cuando tienes
músicos jóvenes o músicos latinos, mexicanos, tocando, haciendo música a un nivel alto, como los hermanos Villalobos. I mean, para mí, ellos fueron, like they opened my eyes. Right. Que alguien como yo, like I can do that, you know, y fue algo muy bonito. Y yo siento que, siendo un joven mexicano en Nueva York que viene del Bronx, I mean, a goal of mine is to inspire other young, up and coming Mexican, but just like Latinx musicians, because there are a lot of forces that are out of our control, sadly, that make that seem really hard, and so it's definitely a vehicle for consciousness and for, the history of music, especially popular music and like Black American music, is about pushing against forces that aren't quite the best for everyone, Absolutely. So well, it's good to know that you're going to be an inspiration for newer generations. I would hope that, sure I you would will. hope that, like through education and performance, like because it's hard. It's not easy being a musician or just a Latinx kid from like somewhere like the Bronx, that like wants something that isn't the most expected or standard thing for someone from a place like that or something, so yeah. Thanks, Sergio. Gracias. Pues, gracias. Vamos a una última pausa y al regresar platicaremos con Sergio sobre sus proyectos actuales. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Sergio Ramírez. Les recuerdo que este programa es parte del proyecto de historia oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY y pueden ver este y todos nuestros episodios en el canal de YouTube y accediendo a nuestra página web Mexican Studies Institute. Sergio. Hola. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste al jazz? Al jazz. En high school, empecé con el jazz band ahí, pero para entonces ya había tocado un poco con Arturo. Okay. Oh no, the timeline is blurry, pero Okay. it was a while ago, believe it or not. Pero empecé en el jazz band ahí en Celia Cruz, Bronx High School of Music. It's like down the street from here. Y me gustó, me encantó la idea de improvisar y ser creativo instantáneamente y hablar un lenguaje tan increíble, tan rico, so rich. Infinito. Exacto, sí. Así que para entonces fue mi tercer año del high school y no sabía cómo entrar al mundo de jazz o empezar con la guitarra. Fue cuando empezó todo de los PDFs y los online lessons y todo. Así que me bajé a algunas cosas, pero no supe cómo estudiar esa tradición. Así que yo me dije, ok, en college, en lo que esté haciendo mis sonatas y mis etudes y mi chamber music, voy a entrar a clases de jazz ahí con los jazz majors. I'm going to get my butt kicked a little bit, but I want to learn. I want to, because I began to explore it, and I just kept falling more and more in love with it, like learning about the history and how intertwined it is with American history.
it is American history. Jazz is American history. In a tragic and beautiful way. And so during college at Manhattan School of Music, can't think of a better place to experiment with that. You know, it's an amazing program over there, and all my friends over there were great at helping me out. And I went to like the jazz improv classes with like James Burden and Jeremy Manacia, amazing professors over there. And over the years there, I was teaching myself basically with some help from some friends, but it was mostly by like on my own. And actually during 2020, when we were all inside and sad, and the music industry was done for a bit, I took it as an opportunity to just study and practice and learn and everything, like just really dive into it. And it was after that actually that I was able to really, it all began to make sense. And I found myself just gravitating so much to it. And by then I was playing more with Arturo and the Villalobos brothers. But those experiences and teaching myself and all these things and having someone like Arturo Farril as like a mentor, basically. I'd see him occasionally and, you know, for like the gigs and all that, but it was just a master class in improvisation and speaking, you know, like in from a Afro-Latin, Afro-Cuban standpoint, but still, like, with, you know, when you're surrounded by some of the world's best musicians of that art form in a room, you know, for rehearsals and or for recordings, it just makes sense, you know. Then I went to go do a master's, which I'm doing now at SUNY Purchase. It's admirable, you know, that you've just been so open to receive and absorb all kinds of music, you know. And so that said, being that music is a universal language, what do you, in your opinion, think that you're transmitting, like emotionally when you're playing? How are you expressing your emotions through music? Well, that's you know, music being such it can be a very personal thing. Like, you know, there's a saying somewhere, like, where like words fail, music speaks. Like it's like all over the internet, you know, and like those like Facebook quotes and all that, you know. But it's true. It's there's something that happens when you're playing and you're expressing yourself through your medium, through your instrument, through your voice, through your horn. That, you know, there are things you can say without saying them, and I definitely try to do that. I think that I like to think that I do that, you know, just you know, like I try to access, you know, emotional parts of myself that I don't usually when I'm playing, like, and for the sake of serving the music. Yeah, I've noticed. You do well. You do it, and you do it well. Thank you. Cuéntanos, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Hay algo que nos quieres compartir? Ahorita estoy, mi proyecto ahorita, honestamente, es mi maestría. Claro. Ahorita estoy muy metido en eso, y con mi maestro Pasquale Grasso, y con mis maestros como John Fares y Noriko Ueda, quien toca con Artemis. Sí, es la bajista de Artemis. Y ahorita estoy bastante con los hermanos Villalobos. Ahorita voy a empezar a colaborar con algunos amigos y colegas, como Cielo Foster, mi amigo Nick Marziani. Pero ahorita estoy haciendo más sideman work, que me está gustando mucho. Solo tocar con todos y grabar y enseñar. Pero ahorita mi maestría es lo que me está ocupando bastante. Claro. Ahorita voy a hacer un tour con los hermanos Villalobos,
otra vez en 2 semanas. Okay. Por una semana. Y con la Latin Band de Purchase vamos a tocar en Birdland en noviembre. Okay. Sí. Necesitaremos esas fechas. Sí, noviembre 19. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Birdland. Y ya, bueno, por último, ya una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es ¿cómo te gustaría ser recordado en la historia de mexicanos en Nueva York? Wow. Wow, that's a great question. Yo creo que ser recordado por algo tiene mucho peso, it has so much weight, to have to leave like a sort of legacy. Tengo 23 años, así que aún no tengo una idea súper sólida de eso. Sí. Ahorita estoy haciendo bastante en el presente ahorita, pero como lo que dije hace un rato, I mean, me gustaría dejar algo para las generaciones que vienen de músicos latinos, como una inspiración para ellos, y ser parte de algo más grande que le dé la inspiración y las oportunidades a la juventud latina en Nueva York, pero en todo el país, todo el mundo, porque como dije hace un rato, no es fácil ser o querer hacer algo como la música y a un nivel alto, no sé, pero sin un backlash or like fighting against stereotypes that like what a Mexican person should be, or a Mexican man or a Mexican youth should be. So to kind of leave something that will help break those barriers and be a part of that. Beautiful, Sergio. Pues gracias, muchas gracias. A ustedes, gracias. Por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las iniciativas del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY.